Hola, muy buenas. Hoy, en el curso de vinos de hostelería adictiva, nos vamos hasta Francia para conocer la región vinícola de Burdeos, la segunda región vinícola más grande de Francia, por detrás de la región de Languedoc. En Burdeos, el vino es símbolo de civilización y cultura, y podría decirse que el máximo exponente de su pulida imagen es el Château. Burdeos se divide en diferentes zonas de producción vinícola, de los cuales los vinos de mayor importancia proceden de Médoc, Haut-Médoc, Graves, Sauternes y Barsac, entre Deux-Mers y el Livournais. Bajo las leyes vinícolas francesas, están permitidas 14 variedades de uva en esta región vinícola, aunque en la práctica destacan unas pocas, destacando la Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot para las uvas tintas, y la Semillon, Sauvignon Blanc y Muscadet para las uvas blancas. En general, los vinos de Burdeos que se elaboran son plurivarietales y se mezclan variedades de uva en diferentes proporciones. El estuario de la Gironda domina las regiones a lo largo con sus afluentes Garona y Dordoña, y juntos irrigan la tierra y proporcionan un clima oceánico para la región. Lo que se conoce como la orilla izquierda se corresponde con las subregiones del Médoc, Haut-Médoc, Graves, Sauternes y Barsac. Se sitúan en la ribera izquierda del Garona, en el oeste y sur de la región, alrededor de la misma ciudad de Burdeos. Lo conocido como la orilla derecha se corresponde con el Livournais, a la orilla derecha del Dordoña, alrededor de la ciudad de Livourne. Entre deux mers, expresión francesa que significa entre dos mares, es la región que se encuentra entre los ríos Dordoña y Garona, en el centro de Burdeos. En primer lugar, Médoc, que corresponde a la zona más cercana a la desembocadura del Gironda y por tanto más próxima al océano. Aquí predominan las uvas tintas Cabernet Sauvignon y Merlot. Los suelos que predominan son de barro o arcilla, aunque también hay depósitos de grava. Haut-Médoc. En esta subregión de Burdeos predomina la uva tinta Cabernet Sauvignon, favorecida por los suelos de gravilla, aunque también se elaboran algunos blancos en la zona sur, compuesta por suelos más arenosos. Aquí aparecen 4 apelaciones importantes. 1. Saint-Estèphe, suelos de grava, pesados y con drenaje lento, donde los veranos son especialmente secos. Suele dar como resultado vinos con mayor acidez, más redondos y más sólidos, y aunque a menudo son menos aromáticos, llenan la boca de sabor. Suelen elaborarse tintos y algunos rosados. 2. Pauillac, encabeza la lista de productores dentro de Burdeos. Posee un vino de fruta fresca, roble y sequedad junto a un toque de sustancia, aroma a puro, un sutil dulzor y sobre todo vigor y longevidad. 3. Saint-Julien. Aquí se encuentran el 80% de los crus classés, siendo vinos excepcionales, refinados, redondos y exquisitos. Es un pueblo pequeño con baja producción, pero suelos de grava de buen drenaje. 4. Margauche. Vinos aromáticos y limpios. Aquí los suelos son de grava gruesa, lo que da bastante libertad a las raíces para buscar agua. A continuación, Graves, situada alrededor de la ciudad de Burdeos. Aquí son famosos tanto los vinos tintos de Cabernet Sauvignon como los blancos de Sauvignon Blanc y Semillon. Los tintos se caracterizan por sus matices ahumados y de resina de pino, con taninos finos y persistentes, algo más robustos que los tintos del Médoc. Los blancos son potentes y elegantes, y en ocasiones apuestan por una ligera crianza en roble. Al igual que en el Médoc y Haut-Médoc, los suelos con alto contenido en piedra y grava favorecen el calentamiento del suelo y la correcta maduración de la Cabernet Sauvignon. Podemos destacar la apelación de Pessac-Léognan, que elabora tanto vinos tintos como blancos. A continuación, vamos a conocer la subregión de Sauternes y Barsac, dos apelaciones importantes cuando hablamos de vino dulce botrytizado de Burdeos. Están situadas cerca del Garona, que crea unas condiciones ideales para la podredumbre noble. Aquí predomina la uva Semillon, de piel fina y muy susceptible a la podredumbre noble y que suele ir acompañada de Sauvignon Blanc y en ocasiones de Muscadet. Son vinos dulces con acidez marcada, aromas de albaricoque y cáscara de fruta cítrica, junto a notas de pan tostado y vainilla provenientes de la fermentación y crianza en roble. Ahora vamos a hablar de Entre deux mers, situada sobre un plegamiento comprendido entre el río Dordoña y el Garona y donde se elaboran vinos blancos y algunos vinos tintos que tienen que ser etiquetados con una denominación genérica. Aquí predominan las uvas Semillon y Sauvignon Blanc. Por último, nos queda hablar del Livournais. Esta región vinícola de Burdeos se encuentra en la orilla derecha del río Dordoña, donde predominan los suelos de gravas con algo de arcilla, aunque también encontramos calizas con buen drenaje, dando como resultado vinos muy variados. Aquí predomina la uva tinta Merlot, que a diferencia de la Cabernet Sauvignon y la Cabernet Franc, madura más rápidamente,
y es capaz de hacerlo en los suelos arcillosos más fríos, siendo así la uva más plantada de Burdeos. También destaca la Cabernet Franc. Destacan las apelaciones de Saint-Emilion, donde se elaboran vinos tintos de tanino medio alto, bien estructurados y con una sensación en boca suave y rica, con complejos aromas de fruta de baya roja y de ciruela, desarrollando notas de tabaco y cedro a medida que evolucionan. Pomerol, vinos muy ricos con un carácter de tipo zarzamora y más especiado. Aquí se elabora uno de los vinos más apreciados y caros del mundo, el Petrus. Para terminar, nombrar las apelaciones como Lalande de Pomerol, Fronsac y Cano Fronsac, también en el Libournais, y las apelaciones de Bourg y Bay, que elaboran tanto vinos tintos como vinos blancos. Ahora, solo queda hacer un breve resumen sobre las principales clasificaciones del vino que existen en Burdeos. La clasificación de 1855. Napoleón III era emperador de Francia cuando se celebró la Gran Exposición Universal de París de 1855. Una de las principales atracciones de la exposición era una muestra de los mejores vinos de Burdeos, y para ello había que clasificarlos, es decir, saber con precisión cuáles eran los mejores vinos valorados por los críticos y por los negociants. La ansiada clasificación se encargó a la Cámara de Comercio de Burdeos y el Sindicato de Courtiers o Negociants. La zona de El Libournais no fue clasificada, ya que no pertenecía a la Cámara de Comercio. La elección se basó inicialmente en los informes de precios y prestigios adquiridos por la propiedad durante los últimos 100 años, así como la calidad demostrada durante ese periodo y la composición de sus suelos. Posteriormente, se hicieron unas catas de muestras recientes enviadas por los propios châteaux. La clasificación de 1855 consta de dos listas diferentes. La primera, para los vinos tintos del Médoc, Haut-Médoc y Graves, y la segunda lista, más concretamente, para los vinos blancos dulces de Sauternes y Barsac. Los 5 Premiers Crus de Médoc y Graves son Château Lafite, Château Latour, Château Margaux, Château Mouton Rothschild y Château Haut-Brion, este último el único de Graves. El Premier Cru superior de Sauternes es Château de Yquem. Ahora, la clasificación de Graves en 1953. Esta clasificación, que no está sujeta a revisión, está compuesta por 16 propiedades en un solo nivel, es decir, todos pueden ser llamados Cru Classé. 3 propiedades para blancos, 7 propiedades para tintos y 6 propiedades para blancos y tintos. Todas las propiedades se encuentran en Pessac-Léognan. Otra curiosidad más de este sistema es que Château Haut-Brion figura como caso único en 2 clasificaciones, esta de Graves y la clasificación de 1855. Por último, la clasificación de Saint-Emilion de 1954. Esta lista se va actualizando aproximadamente a cada 10 años basándose en nuevas comprobaciones de calidad, por lo que puede aparecer o desaparecer cualquier chateau de la lista cada vez que ésta se vea revisada siguiendo criterios de calidad. Una de las razones de esta clasificación fue mejorar la demanda y precios del mercado. Esta clasificación se subdivide en 14 Premier Grand Cru Classés, de los cuales hay 2 Premier Grand Cru Classé A y 11 Premier Grand Cru Classé B, y después hay 55 Grand Cru Classés. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los vinos de Burdeos. Si os ha gustado nuestro vídeo, darle a like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en los próximos vídeos.